Bueno, pues simplemente para terminar, recordar una cosa. Hasta ahora teníamos 9 comisiones informativas, ahora tenemos 10. Hay trabajo de sobra para todos. Vuelvo a repetir una vez más, al único grupo político que no asume la presidencia de ninguna comisión informativa, que está invitado, que la puerta está abierta, que después de 1 año y pico no se han ofrecido para presidir ninguna comisión informativa y que entiendo sinceramente que es la mejor forma de trabajar por el pueblo. Presidir una comisión informativa, hacerse responsable de un área concreta del Parlamento, poner el orden del día, convocar esas comisiones informativas y liderar el proceso de actuar en favor del pueblo. La puerta está abierta y cuando queráis sigo esperando vuestras propuestas. Ahora ya no hay 9, hay 10. Hay una más donde elegir. Yo sigo diciendo lo mismo que te he comentado otras veces. No sé, ¿puedo decir algo o no? Sí, puedes hablar. Lo único, bueno, pues me reitero en las repetidas ocasiones que nos has invitado, agradecerte, pero bueno, simplemente comentamos y que nos sienta el Gobierno es el que tiene la labor de legislar y digamos de presidir esas comisiones. Nosotros como oposición vamos a velar porque eso se cumpla y por supuesto siempre en favor y el bien del pueblo. Está muy bien. De que no la presidas, de que tú no seas el que gobierna, por así decirlo, no significa que no se trabaje y que puedas proponer propuestas. Sí. Se puede trabajar de muy diversas formas. Haciendo propuestas, y lanzando ideas. Y trabajando en ellas. Esa es una forma. Se puede trabajar en ellas y la forma, el mecanismo para trabajar más útil dentro del organigrama del ayuntamiento es la comisión informativa. Ahí es donde se toman decisiones, claro, y ahí es donde se impulsa el trabajo. Si no queréis presidir una comisión informativa es que no queréis trabajar de esa forma. Queréis trabajar, déjame terminar, queréis trabajar de otra forma. No. Si queréis trabajar de esa otra forma, te diré que estás haciendo oposición, no contra quien gobierna, sino, no sé si contra quién, pero quiero decir, tu labor no es hacer oposición, tu labor es trabajar por el pueblo de Zalla. Por supuesto, que es mi labor trabajar por el pueblo de Zalla y para el pueblo de Zalla. Por y para, por supuesto. Y para, de las dos formas. Pero evidentemente, la comisión, vuelvo a repetir, no se forma solo por la presidencia, sino por un conjunto de personas. Claro que sí. Y en ese grupo de personas queremos trabajar todos. Una cosa es el que, digamos, el presidente, como tienes el gobierno, tú traes la presidencia, porque tienes la mayoría en todo. Pero eso no significa que esas personas dentro no trabajen. Precisamente porque tengo la mayoría. Vale. Precisamente. Pues el hecho de la presidencia, igual, mira, de esa forma no quiero figurar, simplemente trabajar. Yo tengo una pregunta. ¿Esa explicación que has dado es tu idea, es lo que tú piensas o la idea que te da, lo que te dice, lo que te marca el partido? Yo no voy a entrar en esa materia. Vale. Con eso estás respondiendo.